Ahí va. Ahí se está grabando, perfecto. Bueno, entonces, lo que nosotros teníamos como primer desafío, si quieren, era reforzar o descubrir la escritura decimal de los racionales. ¿Sí? Hoy estuvimos charlando antes de empezar la grabación un poco más o menos de qué se iba a tratar la clase de hoy en base a los aquí presentes. Eh, Tratar de seguir una línea, ¿no? Con lo que veníamos haciendo. Eh, y bueno, ¿qué será la escritura decimal de los racionales? Bueno, algo habremos chusmeado sobre eso. Por ejemplo, si yo les dijera el número racional un medio. Nosotros podíamos asociarle al un medio la representación gráfica, ¿no? Teníamos la tarta, teníamos la mitad de la tarta, decíamos teníamos un medio. Bueno, pero si yo dijera numéricamente a quién representa, acá está el cero, acá está el uno y acá está el menos uno, por ejemplo, ¿sí? Ubico el 2 acá y así. ¿Dónde ubicarían ustedes al un medio? ¿Dónde lo ubicarían? Entre el 0 y el 1. ¿Y dónde? ¿En cualquier lugar? ¿Cómo? Y en la mitad, digo. Ah, en la mitad. Sí, sí, justamente, acá, ¿no? Acá iría el un medio. Bueno, entonces sabemos que el un medio será algún número que está entre el cero y el uno. Bueno, siempre hemos visto alguna vez en nuestra vida la escritura decimal. ¿Y qué quiero decir? Algún precio, ¿no? Con el famoso coma 99, que siempre ponen, no sé, 99,99 para no ponerte un 100 y hacerte pensar que estás gastando mucho, ¿no? Bueno, acá, ¿cómo representaríamos esto? Como 0,5. ¿Sí? Esta sería la escritura decimal del un medio. Pero ¿de dónde nace el 0,5? Bueno, hay un famoso algoritmo o procedimiento que está en el libro. Si vos, Gaby, querías continuar con el libro, te lo vas a cruzar eventualmente, estabas cerca de verlo. ¿Qué nos recuerda? Bueno, que tener escrita una fracción con la barra así o con la barra inclinada era lo mismo también que tenerla escrita así. ¿Sí? Esto es lo que significa. Estamos agarrando a la tarta, a la unidad, lo que sea nuestra unidad, puede ser una caja, un chocolate, lo estamos partiendo en dos partes iguales. Y eso es dividirlo en dos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos uno dividido 2? Hay un famoso algoritmo, que es el algoritmo de división, que tenía una serie de pasos para hacerse y que nos indicaban cuál iba a ser el resultado. Entonces, el algoritmo, no es necesario que lo sepan, insisto, pueden usar la calculadora, sí. De hecho, los invitamos a que la usen, el tiempo va a ser acotado en el examen, así que hagan fuerte uso de la calcu. Pero acá, manualmente, si uno lo quisiera hacer, ¿qué debe hacer? Bueno, el algoritmo nos decía que debería empezar siempre con los dígitos que haya de este lado y tendría que marcar, por ejemplo, acá hay un solo dígito, entonces marco este dígito. Siempre empiezo de izquierda a derecha. Bueno, marqué este dígito, pero resulta ser que el uno es más pequeño que el 2. Entonces el algoritmo nos dice, bueno, si ocurre eso, lo que deben hacer es añadir un cero y ahora deben poner un cero coma de este lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice ahora el algoritmo? Bueno, ahora una vez que ustedes hicieron esto de acá, empiezan de nuevo y el uno ya sabíamos que no nos servía, entonces agarramos el 10. ¿Sí? Entonces, ahora el 10, ¿es más pequeño que el 2? No. Entonces ahora sí puedo comenzar. ¿Qué significaba comenzar? Bueno, tengo que introducir un dígito acá, o un número, de forma que al multiplicarlo con el 2 me acerque
o iguale al número que tengo acá agarrado. En este caso agarré al 10. ¿Sí? Bueno, 2 por quién me da 10. 2 por 5, ¿no? Entonces, 2 por 5 me da 10. El algoritmo me dice, bueno, una vez que usted obtiene el resultado de hacer esa multiplicación, lo escribe por debajo del número que tenía agarrado. Y lo único que hace ahora es restar. ¿Sí? Resta un número con el otro. En este caso 10 con 10. Y si resto 10 con 10 obtengo un 0. Bueno, como obtuve 0, mi resto, se dice, lo que me sobra es 0. Lo pude distribuir en dos cantidades iguales al número 1. Lo que nos dice este algoritmo es que 2 por 0,5 es igual a 1. Nos dice que el número que está acá y el número que está acá multiplicados entre sí nos dan 1 como resultado. Recuerden que 2 veces 0,5 era lo mismo que decir añado 0,5 con 0,5. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir 0,5 más 0,5. ¿Sí? Bueno. Y a grosso modo, si uno quisiera conocer la escritura decimal de cualquier número racional, tendría que sí o sí meterse a remangarse y hacer esto. O simplemente fijarse en la calculadora si no tiene ganas de estar mucho tiempo haciendo el algoritmo de división. Porque la calculadora, al fin y al cabo, lo que hace para averiguar el resultado es esto mismo, ¿sí? Solo que lo hace más rápido que nosotros, claramente. Eh, pero bueno, es una herramienta y podemos usarla. Está prohibido. Y siempre tenemos un teléfono a mano, así que siempre vamos a tener o un teléfono o una calculadora. Pero bueno, en caso de no tenerlo, también lo podemos hacer. Sí. Eh, Eso por un lado. Sí. Y si quieren, hacemos uno más. Por ejemplo, el de 10. Ah, ahí está, hay uno lindo. Este, un tercio. ¿Cuál sería la escritura decimal de un tercio? Bueno, vamos a hacerlo. 1 dividido 3. Tengo el mismo problema que antes con el 2, ¿no? El número que puedo agarrar acá, empezando de izquierda a derecha, solo tengo el 1. Y es más pequeño que el 3. ¿Sí? Entonces, el algoritmo lo que me dice es que no puedo empezar, debo hacer eso de que aparezca un 0 acá y pongo un 0, acá. Ahora puedo empezarlo porque pude agarrar ahora un 10 y este 10 es más grande que 3, entonces puedo comenzar. ¿Y qué hago? Bueno, 3 por 1, si yo pongo acá un 1, ¿sí? Obtengo un 3. 3 por 1 o 1 por 3 me da 3, pero estoy todavía bastante lejos del 10. Sé que puedo acercarme más al 10. Entonces, si pongo 3 por 2 me da 6, pero me puedo atrever a hacer uno más, ¿no? Puedo hacer 3 por 3, me da 9. Lo único que me pide es que me acerque por debajo. ¿Sí? Me estoy acercando por debajo, fíjense. El 9 es menor que el 10. O que lo iguale. ¿Sí? No podría excederme, no podría poner 3 por 4, 12. Ahí el algoritmo ya no sabe bien qué hacer. ¿Sí? Entonces, ahora cuando los resto, al 10 con el 9, ¿cuánto me sobra? 1. ¿Sí? Bueno, y el algoritmo, en este caso, cuando llegamos a esta situación que nos sobra 1, ¿sí? Que resulta de hacer una resta, y no podemos continuar ahora porque el 1 es más pequeño que el 3, ¿sí? Lo que ocurre acá es lo siguiente. El algoritmo nos dice, bueno, tiene que añadir un 0 más. ¿Sí? Bueno, y entonces repetimos ahora sí, puedo continuar. El 10 es más grande que el 3. Bueno, me ocurre que tengo lo mismo, que poner un 3 acá.
3 por 3 me da 9. Y no sé si lo notan, pero creo que vamos a estar un largo rato haciendo esto, ¿no? Nos va a pasar siempre lo mismo. El algoritmo ahora me dice, llegado a este punto, bueno, tiene que añadir un cero usted. Añado un cero. Bueno, y puedo continuar. Y 3 por 3 me da 9. Y pero estoy haciendo lo mismo todo el tiempo. No sé si lo ven. Esto podría continuar eternamente. Bueno, eso significa que esto nos va a dar 0,33333 y la cantidad de 3 va a ser infinita. ¿Sí? Entonces, lo que decimos para abreviar esa escritura es 0,3 periódico. ¿Sí? Cuando le ponemos un arquito ahí arriba, a no confundir con lo que estoy haciendo acá de agarrar a los números en el algoritmo. Cuando tenemos un número escrito así en decimal que tiene un arquito arriba, significa que ese número se está repitiendo eh, eternamente. Ejemplo, si tuviese 0,254 así, lo que significa esto es que tengo 0,254, 254, 254 y así. Es solo un tema de escritura, ¿sí? Entonces sepan que incluso si ustedes están tratando de resolver algún ejercicio del examen o de lo que fuera, eh, y tienen que lidiar con los números racionales, y se les pide, por ejemplo, hallar dos fracciones que sean equivalentes, bueno, o que les digan cuál de las siguientes fracciones es equivalente a, imagínense, un tercio. Y yo les dijera, bueno, tienen de opciones 2 novenos, tienen de opción a un tercio, queríamos, ¿eh? Una fracción equivalente a un tercio. Y les dan de opciones la A, 2 novenos, la B, 9/27, la C, 4 quintos, ¿sí? Y la D les dice, vamos a hacer 3 sextos. Ahí va. Bueno, ¿cuál de todas estas fracciones les resulta o creen que será equivalente a un tercio? A ver, equivalente. ¿Cuál? Número, la letra B. Ah, esta de acá decís. Sí. Bueno, sospechás que es esta y con buen motivo, ¿no? Nosotros lo que habíamos descubierto era cómo amplificar o cómo reducir fracciones, ¿sí? Y, por ejemplo, para pasar del un tercio al 9/27, ¿qué habré hecho? Y un tercio, si yo multiplico por 9 la cantidad de divisiones que había en esta tarta, voy a tener que aumentar de forma proporcional también con 9 la cantidad de cachitos que agarro para tener esa tercera parte que originalmente tenía. Bueno, 3 por 9 me da 27. Y 1 por 9 me da 9. Tal cual. Otra forma era haciendo la división. Sabemos que esto es 0,3 y así. Bueno, entonces podrían hacer la división. ¿Se fijan cuánto da 2 dividido 9? Y 2 dividido 9 lo voy a hacer con la calculadora. No voy a matarlos con el algoritmo en todo esto porque no terminamos más. 2 dividido 9 me da 0,222. Ta. Bueno, este justo nos da, si lo hacen, 0,333. Y así. ¿Sí? Bueno, entonces encontraron el que era. ¿Sí? Por uno u otro camino. Ustedes eligen el que es más rápido. Creo yo que es más fácil hacerlo así, ¿no? A ojo ustedes pueden observar que si multiplican por 9 tanto abajo como arriba, podrían obtener al 27 y al 9. ¿Sí?
Son diferentes estrategias, ambas son igual de válidas, porque lo que ustedes están haciendo es hallar quién es el representante equivalente de este número, del 0,3333. ¿Sí? Bueno, y este también les va a dar algo distinto, si queremos lo anotamos, ¿no? Este nos da 0,5 y este de acá nos da 0,8. ¿Sí? Entonces solo había uno que coincidía. Bueno, esto por un lado, ¿sí? Recuperar o descubrir esa escritura decimal. Más que esto no va a aparecer, como por ejemplo decía el compañero que estaba preocupado sobre la escritura o la notación científica. Que la notación científica lo único que esconde, lo menciono, pero sepan que no va a ser evaluado. eh, Era lo siguiente. Nosotros para notación científica a veces abreviamos también un número muy grande de una forma especial. Una forma de abreviar. eh, Creo que escribí bien abreviar, no soy el mejor en castellano. Abreviar un número muy grande. No sé si llega a apreciar, pero tengo una compañera acá que está queriendo venir con nosotros a la clase. Se llama Muriel. Está subida arriba mío. Bien, la gatita. Entonces, tenemos para abreviar un número muy grande, por ejemplo, la siguiente escritura. Si nosotros quisiésemos abreviar eh, el número 1000, ¿cómo lo haríamos? Bueno, abreviarlo, más que escribir 1000 es medio raro, ¿no? Pero, bueno, 1000 coincide con justo 10 elevado a la 3, ¿no? ¿Qué era 10 elevado a la 3? Era 10 por 10 por 10, ¿no? 10 por 10 me da 100. Y si tengo 10 veces 100, tengo 1000. Bueno, y así uno podría continuar, ¿no? Podría escribir ahora sí es donde tiene más sentido, ¿no? Donde añadimos muchos ceros. Ya con 3 es bastante grande, pero imagínense con 4. Bueno, Me llegó a aparecer 10 elevado a 2, me pareció. bueno, por eso. 10 elevado a la 12, imagínate la cantidad de ceros que tiene, ¿no? Fíjate, con 3 teníamos 3 ceros. Con 12 tiene 12 ceros. Entonces, abrevia, realmente hablando, números muy grandes, ¿no? Este tipo de escritura. Y acá me falta un 10 más. Ahí va. Bueno, por ejemplo, 10 a la 12. Esto va a ser igual a, si quieren los pongo la cantidad de ceros. Tengo que repetir esto. Este lo voy a sacar. Tengo que repetir esto 3 veces. Bueno, acá nos ahorramos tinta, ¿no? Definitivamente. Si uno quería ahorrarse tinta, ¿y qué prefiere escribir? Un, 2, 3, 4 dígitos o todo esto. Y yo prefiero esta de acá. Y lo que la notación científica también tiene a veces es que introduce no solo esto, ¿sí? Sino que le añade un detalle más, y es el siguiente. Si nosotros multiplicamos ahora 5, por ejemplo, por este número enorme, el 5 también va a aparecer multiplicando de este lado. La notación científica suele ser así, suele tener alguna potencia de 10 involucrada y también tiene algún número multiplicando delante. Un número menor que 10, ¿sí? Justamente porque si multiplicamos 10 por esto de acá, ¿en qué se nos va a transformar? Y sabíamos que por un lado
el que tiene los 12 ceros será equivalente a 10 a la 12. Pero si ahora le añadimos un 10 más, ya aparece repetido no 12 veces, sino una vez más, 13 veces. ¿Sí? Recuerden que 10 elevado a la alien era 10 por 10 por... Bueno, pero si le añado un por 10 más, es lo mismo que 10 a la 13. Entonces, en la notación científica suelen tener eso, ¿sí? Un número acompañando a una potencia de 10 y ese número suele ser más chico que 10. Siempre es más chico que 10. Eh, y suele tener coma también, por ejemplo. Pero bueno, no quiero marearlo ya con eso, ya le dedicamos suficiente tiempo a algo que no va a ser evaluado. Así que si igual quieren que veamos algo de esto, siéntanse libres de preguntar. Lo que sí me gustaría es que retomemos esto de acá. ¿Qué les parece? Yo les había dejado para pensar ese. Tenemos, les recupero el contexto. Eh, lo que se nos pregunta con esa escritura que ven ahí, hay una igualdad entre dos cosas. ¿Sí? Y lo que nos piden averiguar normalmente con escrituras de este estilo, donde hay un igual entre dos cosas y hay una cantidad que no conocemos, una incógnita, ¿sí? Esto es una incógnita. Bueno, lo que se nos pide es, interpretando esto como una pregunta, ¿qué número cumple qué? Número o números cumplen qué al multiplicar. Al multiplicarlo por 5 me da 20. ¿Conocen alguno? ¿Cómo? El número 4. Claro, ¿no? Ambos coinciden, el 4. Entonces lo que decimos es que x igual a 4 es una solución, ¿sí? Es solución de la ecuación. Ahora lo acomodo, no se me asusten. Ahí va. Otra cosa que decimos más formal, si quieren, es... Y bueno, antes de decirlo, me freno un momento. ¿Hay algún otro número que se les ocurra que multiplicado por 5 les dé 20? ¿O están convencidos de que el 4 es el único? Eso es el número 4. Solo por el número 4 parece, ¿no? Bueno, pero les pregunto. 5 por... ¿Esto cuánto nos da? Si queremos recuperar lo que habíamos aprendido de multiplicación entre fracciones, podemos pensar que debajo del 5 hay un 1 para aprovechar esa regla que habíamos descubierto, que nos decía que en la multiplicación de fracciones hacíamos numerador con numerador, denominador con denominador. Bueno, 5 por 8, ¿cuánto me da? Me da 40. ¿Y 1 por 2 cuánto me da? 2. ¿Y quién es 40 sobre 2? Esto es, recuerden, 40 dividido 2. ¿Esto cuánto me da? Me da 20. ¿Y pero entonces qué pasa? ¿Este es otra solución? ¿O es la misma que tenía? ¿Esto es igual a 4? ¿Quién es 8 medios? Sí, pero ahí igual a 4. 8 medios es 4, ¿no? O sea,
busqué otro representante, pero del mismo número. Por eso lo hice a propósito para ver, para recuperar esta idea de cómo escribir de distintas formas un mismo número, ¿sí? Pero en principio, si ponemos cualquier otra cosa que no sea 4, ¿sí? Acá adentro, 5 por 5 ya me da 25. 5 por 6 me da 30. Bueno, ¿y qué pasa si voy para abajo? 5 por 3 me da 15. 5 por 2 me da 10. Bueno, parece o que me estoy alejando para arriba o por debajo del 20. Resulta ser que sí, hay un único valor, ¿no? Incluso si probamos con el menos 4, por ejemplo. Si hacemos 5 por menos 4, esto nos da menos 20. No nos da 20. Esto es distinto de 20. ¿Sí? Entonces el único que nos terminó sirviendo es el x igual a 4. Y lo que decimos más formalmente, si quieren, es el conjunto solución de la ecuación es dos puntos. Y cuando aparecen las llaves, estoy hablando de que tengo una bolsa que tiene elementos dentro. Y adentro voy a poner los valores que encontré que sean solución de mi ecuación, ¿sí? En este caso solo encontré uno, 4. Entonces pongo solamente el 4 dentro de la lista que estoy formando ahí adentro. ¿Sí? Recuerden que cuando aparecen estas llaves es simplemente una lista de cosas, ¿sí? Tenemos una bolsa con elementos dentro. Si hubiese más, los separamos con la coma, como habíamos mencionado la otra vez. Si mal no recuerdo, hicimos casos. Sí, hicimos. Habíamos hecho un caso donde teníamos eh, una solución, dos soluciones y otro caso más donde teníamos infinitas soluciones. Eh, entonces, en este caso estamos en el que hay una sola. Pero fíjense que lo curioso entonces en realidad fue que uno lo que hizo acá. ¿Cómo sabían ustedes tan rápido que 5 por 4 les daba 20? Bueno, recuerdan las tablas, ¿no? Si yo se los complicaba un poco más y les decía, no sé, 5 por alguien me da 125. ¿Sabrían decirme quién es ese alguien? Y por 25. ¿Y cómo lo supiste tan rápido, Gaby? Y me estaba multiplicando. ¿Qué multiplicaste? 25 por 25. ¿Y de dónde salió el 25? Porque... Acordé de la clase anterior. Ah, bueno, ¿habíamos planteado el mismo? No. Algo así habíamos planteado. Oh, bueno, vamos con otro, vamos con otro. Vamos con, digamos, 200. ¿Y ahí? 5 por quién nos da 200. Esto es más complicado. ¿No hay una forma fácil de averiguar quién es? Queremos que 5 veces algo nos dé 200. O sea, podríamos repensar esto si quieren como distribuir en 5 partes iguales al 200, ¿no? Y yo lo dividí. Ah, bueno, estaba esta idea de que podemos algo que multiplique convertirlo en algo que divida o que pase al otro lado dividiendo. O sea, el resultado efectivamente lo vamos a sacar de hacer 200 distribuido en 5 partes iguales. ¿Sí? Porque si después juntamos esas 5 partes, tenemos de nuevo al 200. Bueno, esto nos da 40, ¿no? Si hacemos 5 veces 40, nos da 200. ¿Sí? Y la clave acá era esa, entonces. Para la unidad 4, ¿sí? Todo lo que ustedes tengan de multiplicación pasará cuando resuelvan o despejen. Esto que hicimos acá lo pueden llamar despejar a la x. Despejarla lo pueden llamar así porque la están dejando sola, ¿sí? De un lado de la igualdad. Nosotros queremos llegar a algo como esto, ¿no? X igual a alguien.
o algunos números, varios, no sé. Pero en principio que nos quede aislada de un lado de la igualdad, para saber quién va a ser, o quiénes podrían ser. Entonces, ¿les parece si hacemos un ejercicio de ecuaciones que sea un poquito más complicado, sacado del TP directamente? Vamos a hacer. Vamos a... Ahí esto ya sería el trabajo práctico 2. Dame un momento. Acá estamos. Por ejemplo, podríamos hacer este de acá. A ver. Sí, hagamos este. La segunda pregunta. Añadir una nueva página. Esta es la pregunta 2 del TP2. Si no se llega a leer, por favor díganme. Yo creo que está bastante grande ya ahí. Sí, se ve. ¿Y qué nos dicen? Que tenemos que el valor x igual a menos 2 es solución de una de las siguientes ecuaciones. Nos preguntan cuál es. Bueno, antes de mandarnos de lleno a hacer algo, me gustaría que me cuenten cuál sería su primera impresión. ¿Qué es lo que intentarían hacer primero? ¿Qué estrategia usarían? Yo trataría de ir con la regla de los signos, a ver si encontramos por ahí una solución. Claro, regla de los signos, pero vos ya estarías mirando alguna cuenta para hacer, ¿no, Sí, Gaby? ¿Qué cuenta estarías mirando? por intuición la sé. ¿Cuál? Tenemos cuatro ecuaciones, ¿no? Tenemos una acá, otra acá, otra acá y otra acá. ¿Con cuál intentaríamos primero? Podríamos ir en orden. Podríamos empezar por la primera, ¿no? ¿Y qué harías? ¿Qué cuenta harías? Si supuestamente x igual a menos 2 es solución. ¿Qué significaba que sea solución? Lo podemos recuperar si quieren del anterior, ¿eh? Decimos que era solución, fíjense. X igual a 4 es solución. ¿Pero por qué fue solución? Porque cumplía que 5 por 4 me dio 20. ¿Sí? O sea que si lo reemplazamos donde aparezca la X y se verifica la igualdad, era solución. Bueno, ahora sí podemos recuperar acá. Si lo ingresamos donde aparece la X, por ejemplo en el primero, tenemos 3 por... Fíjense que ante la ausencia de un punto entre el 3 y la X, significa que hay un punto, ¿sí? O sea, hay una multiplicación. Tenemos que ingresar el menos 2 donde está la X. Y lo pongo entre paréntesis a propósito, ¿sí? Para no olvidarnos de que estoy ingresando un menos 2. ¿Sí? No es necesario que lo pongan el paréntesis si no quieren. Yo lo pongo a propósito para que recuerden que acá tenemos un número negativo, ¿sí? Y después hay que sumar 16. Esto me da igual a... Bueno, nos preguntamos, ¿no? ¿Serán iguales estas dos cosas? No sabemos, vamos a ver. Bueno, ¿y qué opinan? Acá tenemos una multiplicación entre un número positivo y un número negativo. Y acá hay una suma. ¿Podemos hacer la suma primero? No. El orden de las operaciones, recuerden, era... Yo introducí el paréntesis acá, pero no hay ninguna cuenta que hacer en el menos 2.
Lo que sí habría que hacer es decidir si hay que hacer primero multiplicación o suma. Recuperando lo que habíamos charlado, primero hacemos la multiplicación y a lo último hacemos la suma. ¿Y 3 por menos 2 cuánto me da? Tenemos la famosa regla de los signos. Tenemos un 3 positivo con un, que es lo que decía Gaby, con un menos 2, más con menos, se me hace un menos, y 3 por 2 me queda 6. ¿Sí? Y después ahora a eso le tengo que añadir 16. ¿Y cuánto me da eso? Bueno, debo 6, imagínense, dólares. Y yo le pago a la persona o le doy a la persona 16. Medio raro pagarle más de lo que le debemos, pero imagínense que yo acredito en mi cuenta bancaria. Ahí tendría más sentido. Yo debo 6 y acredito 16. ¿Sí? Entonces me van a quedar a favor a mí 10. Bueno, y del otro lado ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Porque tenemos la misma cuenta. O sea, lo que nosotros nos preguntábamos acá es si estas dos cosas eran iguales. Y tal cual. Son iguales. Entonces, recuerden por favor de leer bien el enunciado. En el examen siempre va a ser una única opción la correcta. ¿Sí? Sepan eso. Pero acá en los trabajos prácticos podían haber varias opciones correctas. Entonces, acá en principio nos decían, es solución de una, ¿sí? De las siguientes ecuaciones. Énfasis en una. Bueno, o casualidad, encontramos, era la primera. ¿Sí? ¿Podrían haber ustedes intentado resolver la ecuación acá? Sí, pero pasaban cosas raras. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjense, si ustedes hacían 3x más 16 igual a 3x más 16 y querían escribir algo de la pinta x igual a algo, ¿podemos llegar a esta escritura? ¿Podemos? Vamos a probar. Quiero juntar las x de un lado del igual. Voy a llevarlas del lado izquierdo. Bueno, esta 3x me va a quedar ahí. ¿Sí? Este 3x no está restando, ¿no? No tiene un menos delante. Esto es, a pesar de que no tiene un signo, es un 3x positivo, ¿sí? Lo pueden pensar como un paquete, 3 cajas, 3 manzanas, lo que sea. Pero en principio, si no tiene un menos delante, asumen que es un signo positivo. Y algo que suma, ¿cómo lo pasamos al otro lado? Con la operación inversa, ¿no? Era lo que estuvimos medio charlando en cómo resumir el procesar o trabajar las ecuaciones. Entonces, al otro lado lo voy a pasar restando. Y después me queda este 16 que estaba sumando, lo voy a pasar al otro lado restando. Yo ya tenía un 16 presente del lado derecho. Y este 16 que suma lo pasaré restando. Y fíjense lo que ocurre acá. Tenemos 3 veces alguien restado con sí mismo. No importa quién es ese alguien. Esta cuenta siempre me va a dar 0. Y 16 menos 16 pasa lo mismo. Entonces, no podemos llegar a la escritura x igual a algo. ¿Y por qué? Bueno, lo que ocurre acá es que esto es algo que es siempre válido para cualquier valor de x. No llegamos a nada con esto. Esto es siempre verdad. ¿Sí? Es siempre verdad. Y que sea siempre verdad significa que no importa cuál sea el número que ingresemos acá, esto siempre va a ser cierto. Entonces lo que decíamos es que el conjunto solución de esta ecuación es cualquier número. ¿Sí? El conjunto de solución de esta ecuación es. Y para abreviar ese conjunto, yo les había mostrado, si mal no recuerdo, la vez pasada. Esta es una forma de decir todos los números reales. ¿Sí? Una R con dos patitas. ¿Sí? Es una forma de abreviar decir cualquier número que se te imagine de la recta. ¿Sí?
Bueno, interesante el ejemplo, pero vino bien para recuperar este tipo de cosas. Em, a ver si había alguno de inecuación en el trabajo práctico. No, pasan directamente a funciones. Ok. Pero podríamos decir brevemente de qué se trataba inecuaciones. ¿Sí? Inecuaciones es más de lo mismo. ¿Sí? Son similares a las ecuaciones, pero introducen el símbolo de orden. ¿Sí? El símbolo de orden quizás lo conozcan, y era el que usábamos para decidir o escribir qué número o qué cantidad era más grande que otro. Y cuando lo habíamos charlado en su momento, habíamos dicho, bueno, si nosotros tenemos la recta numérica acá, el cero acá, el uno acá, y menos uno menos 2 y yo les preguntase, ¿quién es más grande que quién? ¿Uno o menos 2? ¿Qué me dirían? El uno es más grande que el uno, ¿no? El uno es más grande, ¿no? Justamente. ¿Y cómo lo decidíamos? Bueno, era el número que estaba ubicado más a la derecha en la recta. Y acá el que está ubicado más a la derecha es el uno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo representábamos eso? De la siguiente forma. Uno es más grande que menos 2. Lo pueden escribir al revés si quieren también. Pueden decir de esta forma. Y yo lo que les invitaba siempre a hacer era recuperar que eh, donde está la abertura más grande, si quieren, está diciendo que ese es el número que está siendo mayor. ¿Sí? Y acá, bueno, como está apuntando al otro lado, puse el uno de ese lado. ¿Sí? Yo me lo recuerdo así, ustedes recuérdenlo como quieran, o anótenselo, no tienen por qué recordarlo. Pero bueno, valga la aclaración. ¿Y por qué metí de nuevo este símbolo? Bueno, porque ahora lo que nosotros vamos a hacer cuando hablemos de inecuaciones es algo similar a lo que hacíamos con ecuaciones, pero involucrando ese simbolito de ahí. ¿Y qué significa? Bueno, si a ustedes les aparece x mayor a 1, acá lo que decimos es que tenemos una inecuación bastante, eh, la podríamos pensarlo como una inecuación eh, media boba, si quieren, pero ¿qué nos diría? Bueno, buscamos a todos los números que sean más grandes que uno. Bueno, no sé, los voy a marcar en la recta. Si acá está el cero y acá está el uno, quiero que sean más grandes estrictamente. ¿Sí? No quiero incluir al uno, quiero que sea más grande estricto. Si no diría mayor o igual. Si digo mayor o igual es que el uno también cumpliría esta condición. Es igual, justamente. No, acá no lo quiero incluir. Entonces, ¿quiénes serían esos números? Bueno, el 2 lo cumpliría, el 3 lo cumpliría, el 4 lo cumpliría y así. Y también todos los números que están acá en el medio, ¿no? Podría hacer con una lupa un zoom y mirar tan cerca de ahí como yo quisiera y efectivamente van a cumplir eso, ¿no? Están más a la derecha del uno, todos esos que marqué ahí. Bueno, y la forma que tenemos, si quieren más copada de representar ese conjunto, es donde aparece el uno poner una suerte de paréntesis, como decir, bueno, vamos a llegar hasta ahí, no lo vamos a incluir al uno, pero vamos a tener todo esto. ¿Sí? Y de hecho, esto viene bien para introducir algo llamado intervalo. ¿Sí? Esto, recuerden, eran los números más grandes que 1. La representación, si quieren, gráfica sería esta de ahí. Esto lo voy a mover a un costado así no nos confunde. Bien. Y lo que teníamos entonces es la oportunidad de introducir algo llamado intervalo. Son conjuntos
de números. ¿Sí? Vamos a hablar de conjuntos de números reales. Y nos viene bien para abreviar un conjunto muy grande, que tenga muchos elementos dentro, quiero decir, ¿no? O sea, si nosotros tuviésemos que listar todos estos números que hay acá, pintado en rojo, tendría una lista muy, muy, muy larga, ¿no? O sea, tendría que poner al menos el 2, el 3, el 4, bueno, pero después tendría que poner todos los que están entre cada uno de estos. Y así, bueno. Hay una forma más sencilla de escribir ese conjunto, el que está pintado en rojo, y es la siguiente. Nosotros vamos a ubicar con este mismo paréntesis, vamos a decir de dónde partimos, ¿sí? Yo voy a partir del 1 y voy a separarlo con punto y coma y voy a decir hasta dónde llego. Bueno, continúo eternamente. El 8 dado vuelta significa infinito. Continúo hasta el infinito, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esta escritura nos representa ese conjunto, ¿sí? Todos esos números. Escribirlo así nos representa todo esto. Y nos dice, en este caso, parto del 1 y continúo eternamente. Si yo lo dijera al revés, los números más chicos que 1, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora tendré, si acá está el 0 y acá está el 1, ¿qué tendré que pintar? Bueno, más chico que el 1. Tendré algo así. Y voy a tener pintado ahora todo lo del lado izquierdo. No quiero los números que estén más a la izquierda que el 1. Bueno, en este caso, nosotros escribimos al conjunto de la siguiente forma. Decimos que venimos de tan a la izquierda como querramos, no había un punto de partida. Estamos viniendo desde, andás a ver dónde, del lado izquierdo. Venimos desde menos infinito y llegamos hasta dónde? Hasta el 1. ¿Sí? Y al 1 no lo incluimos. Esta sería la forma de representar este conjunto de todos esos números. ¿Y qué pasa si le añado un igual? O sea, si acá, estoy haciendo otro caso ya, ¿qué pasa si le añado un igual? ¿Qué pasa si quiero los más chicos o iguales? Bueno, ahora lo quiero incluir. Y para decir que lo quiero incluir al 1, porque 1 es más chico o igual a 1, ¿sí? 1 es más chico o igual a 1. Sí. ¿Por qué? Bueno, recuerden que esto significa o más chico o igual. Es un o. O una cosa o la otra. Justamente cumple que 1 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, para decir que lo quiero incluir, usamos en vez de un paréntesis un corchete. ¿Sí? Esto no tiene por qué salir de la intuición de ustedes. Es algo que les estoy introduciendo ahora. Es una escritura que nos permite abreviar todo esto. ¿Sí? Un conjunto con muchos números, de hecho infinitos. Es otra forma de escribirlo. ¿Sí? Y fíjense que abrevia mucho. Entonces, bueno, ¿cómo sería una inecuación propiamente dicha? Las estuvimos mirando acá. Nos van a dar un conjunto solución ahora con muchos números. Casi siempre van a ser infinitos números. Casi. Ejemplo. No voy a poner más grande que 10. Ahí. Esto se nos transforma en la siguiente pregunta. Esto ya es una inecuación. ¿Sí? Los anteriores también podían ser una inecuación. Acá fíjense que si tuviésemos un igual, si tuviésemos en vez de esta cosa fea, un igual,
A esto lo llamábamos una ecuación. ¿Sí? Y pregunta, gente. ¿A quién, si le sumo 4, obtengo 10? Sí. Claro. Acá teníamos un único resultado. Una única solución. Bueno, acá lo que tenemos es una inecuación. Y el tema con la inecuación es que ahora no queremos que sea exactamente 10. Queremos que sea más grande que 10 lo que obtenemos luego de sumar 4. Entonces se ve por qué acá nos va a dar un conjunto de infinitos números, ¿no? Si nosotros ponemos 6, si elegimos, si acá tengo el 0 y acá tengo el 6, si elegimos el 6, ya sabemos que nos va a dar 10. Pero no queremos que nos dé 10. Queremos que nos dé más grande que 10. Entonces, ¿qué número podría tomar, por ejemplo? El 7 en el punto. El 7, por ejemplo. 7 más 4 me da 11. Bueno, 8 más 4 me da 12. Y así. Bueno, entonces, ¿podría agarrar el número que está entre el 6 y el 7, por ejemplo? El 6,5. 6,5 más 4. ¿Esto cuánto me da? Y me da 10,5, ¿no? Está bien que no introducimos cuentas de este estilo, pero si no están de acuerdo con que eso daría esto, por favor díganme. Pero en principio esto es más grande que 10, ¿no? 10,5. Bueno, resulta ser que cualquier número que esté más a la derecha del 6 va a cumplir que si se lo añado a 4, obtengo algo más grande que 10. Entonces me puedo acercar tanto como quiera al 6, pero no quiero incluir al 6, porque con el 6 obtengo 10 clavado, 10 justito. Yo quería más grande. Bueno, entonces todos estos números van a cumplir eso. ¿Y cómo describimos este conjunto? Bueno, o casualidad, este conjunto que está marcado en rojo son los números más grandes que ¿quién? Que 6. ¿Sí? ¿Y cómo lo escribíamos? Lo podemos escribir de la siguiente forma. Partimos del 6 y vamos tan a la derecha como querramos. ¿Sí? Y al 6 no lo incluyo, por eso pongo un paréntesis. ¿Sí? Y fíjense, podríamos haber resuelto esto sin necesidad de hacer la representación gráfica, sin necesidad de la. De forma similar a como hacíamos con ecuaciones, agarro el 4 que suma, lo paso al otro lado restando y ya está. ¿Podría hacer eso? X más 4 mayor a 10. ¿Qué pasa si yo lo paso restando al otro lado? ¿Qué me queda? X más grande que 10 menos 4. Y X me va a resultar mayor que ¿quién? Que 6. O sea, que aplica lo mismo al menos para pasar algo que sume al otro lado restando. Y también valdría esto para pasar algo que reste que sume al otro lado. Eso es válido. Pero pregunta, ¿qué pasa si yo tengo lo siguiente? Voy a ir a una nueva página ya porque te está quedando muy llena. ¿Qué pasaba si yo tengo, por ejemplo, em, menos 1 por x más grande que 4? ¿Y acá? Cuando teníamos algo que multiplicaba, lo podíamos recuperando como hacíamos en ecuaciones, lo pasamos al otro lado con la operación inversa. Acá la operación inversa, recuerden que lo estamos pasando, se deja de multiplicar, pasaría al otro lado dividiendo.
Eso según la regla que habíamos descubierto para resolver ecuaciones, como si esto fuese una ecuación. Bueno, pero hay un problema, ¿no? O quizás todavía no lo es, pero yo les propongo lo siguiente. Analicémoslo primero con lo que veníamos diciendo de, bueno, ¿qué número cumplirá esto? ¿Se les ocurre algún número que cumpla que -1 por ese número les da más grande que 4? Tratemos de ir planteando números primero. Elijan alguno, algún número y probemos. El número 6, ¿El -6? número 6. Al 6. Bueno, si yo hago -1 por 6, ¿esto resulta más grande que 4? -1 por 6, teníamos la regla de los signos, ¿recuerdan? Que nos decía que negativo con un positivo nos queda resultado negativo. ¿Y -6 es más grande que 4? No, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Si yo tengo acá el 0 y acá el 4. El -6 va a estar por allá, un poco más, ¿no? Por acá estará. ¿Quién está ubicado más a la derecha? El 4. Entonces este no. Podríamos probar con otro. Sin miedo, elijan alguno. -1 por quién quieren hacer. Mi compañero dice -5. Yo estoy haciendo lo inverso. Ah, ¿-5? ¿Qué pasa acá? Si hacemos -1 por -5, ¿será esto más grande que 4? Entonces tendría que Bueno. ser -4. Ah, bueno, tal cual, ¿no? Acá, ¿qué nos queda? Tenemos -1 por -5, menos con menos, ese era el caso raro, se nos convierte en positivo esto. Y 1 por 5 me da 5. Y 5 es más grande que 4. Sí. Entonces acá encontramos un valor que sí funciona. ¿Y dónde estaba ubicado ese valor? Si acá yo tengo el 0, ese valor que elegimos fue -5. Imagínense acá. ¿Sí? Y si nosotros elegimos un número aún más pequeño que 5, por ejemplo -20, o -10 voy a decir, ¿cuánto me da -1 por -10? Bueno, esto me da 10. Y esto es más grande que 4. Entonces este también lo cumple. ¿Sí? Entonces, tanto este como este lo cumplían. Bueno, si sigo yendo al lado izquierdo, con números cada vez más grandes, como me va a quedar negativo con negativo, siempre me va a dar resultado positivo. El número siempre va a estar creciendo cada vez más. Entonces, lo que ocurre acá es que hay un número a partir del cual siempre van a valer, ¿no? ¿Será a partir del -5? Y yo me atrevo a decir que si acá, imagínense, está el -4, y nos acercamos tanto como querramos al -4, pero no llegamos justo al -4, porque si ponemos -1 por -4, esto se nos transforma en 4. Y lo que queríamos es que sea mayor a 4. Entonces con irnos un cachito más a la izquierda del -4 ya alcanza. ¿Sí? Entonces decimos, a partir de ahí tomamos los números. ¿Sí? Todos estos. ¿Y cómo escribimos ese conjunto? Bueno, este conjunto lo escribimos como los números más chicos que -4. Resolvimos la inecuación sin hacer nada de lo de pasar cosas de un lado al otro, simplemente planteando algún que otro número, alguna de estas cuentas,
y llegamos. ¿Sí? Y esto es... Se me borró un 4 ahí. Bien. Entonces, ahora, si nosotros lo intentábamos resolver mediante lo que conocemos de ecuaciones, fíjense lo que ocurre. ¿Qué significaba eso? Nosotros tenemos menos 1 por x. Queremos que esto resulte más grande que 4. ¿Sí? Bueno, si nosotros pasábamos esto que multiplica dividiendo al otro lado, y Pedro también había dicho el menos 5 tal cual, sí, sí. Eh, ¿Qué nos queda acá? Tenemos un número positivo dividido en un número negativo. Bueno, el resultado va a ser negativo. 4 dividido en 1 me da 4. ¿Qué, obtuvimos el mismo conjunto? Acá me dicen los más grandes que menos 4. Pero nosotros sabemos que tienen que ser los más chicos que menos 4. Entonces, hay una pequeña sutileza. Si queremos resolverlo de esta forma, lo que tenemos que hacer es, si en algún momento nosotros agarramos algún número negativo que esté multiplicando o dividiendo y lo queremos pasar al otro lado, debemos dar vuelta el símbolo de la desigualdad. ¿Sí? Y ahora sí. Esa es la clave. ¿Sí? Y lo escribo si quieren. Si queremos resolverlo como si fuese una ecuación, debemos tener cuidado al pasar números negativos que estén multiplicando o dividiendo. ¿Sí? Hay que tener ese pequeño cuidado, nada más. ¿Y qué se hace? Lo corregimos dando vuelta el símbolo. ¿Sí? Voy a poner el símbolo ahí. Lo damos vuelta. ¿Sí? Si está así, lo damos vuelta al revés, o si está como acá, se nos convierte en justo este. El símbolo de orden, quiero decir, ¿sí? Bueno, de inecuaciones no van a haber cosas muy muy turbias, pero fíjense que ya por la naturaleza que estamos involucrando al símbolo de orden, los conjuntos solución van a soler tener muchos elementos, ¿no? Estamos hablando de cosas que queremos que sean mayores que o menores que. Puede que haya conjuntos o puede haber una inecuación que no tenga solución, tal cual. Eh, Justamente habíamos encontrado nosotros, habíamos dicho algún ejemplo, ¿no? De una ecuación que no tenga solución. Déjenme chusmear. Si no me acuerdo, no. Bueno, planteamos uno de esos. Viene bien. Hmm. ¿Habrán ecuaciones o inecuaciones que no tengan solución? Bueno, y yo les propongo un ejemplo, primero con una ecuación. Muri se está enredando con el cable del auricular. Eh, Bien, el ejemplo que les propongo es el siguiente. Ujú.
A, este sería una ecuación. ¿Cómo resolveríamos esto? Bueno, si nos ponemos en modo automático y decimos, bueno, hay que pasar cosas de un lado al otro, queremos llegar a x igual a algo. Queremos juntar todas las x de un lado de la igualdad. Bueno, juntemos las x del lado izquierdo, ¿les parece? Esta x la voy a dejar quieta. A esta x que está sumando, ¿sí? Fíjense, no tiene un menos delante. Si tuviese un menos, la pasamos sumando. Bueno, acá en principio, como no tiene un símbolo, podemos interpretar que está sumando. Entonces, ¿cómo pasa al otro lado? Con la operación inversa. Resta. Bueno, y si quieren, voy a también pasar este 1 que suma al otro lado, lo pasaré restando. Del lado izquierdo me queda una cantidad que no conocemos, restado con sí mismo. No importa quién sea esa cantidad, si lo resto consigo mismo, me va a dar 0. Y menos 2 menos 1 es lo mismo que añadir un débito con otro débito. Lo pueden pensar así, recuerden. Esto es menos 3. ¿Y a qué llegamos acá? A que 0 es igual a menos 3. ¿Es posible esto? ¿Es verdad? ¿0 es igual a menos 3? ¿0 es igual a menos 3? No, ¿no? Creo que no. 0 es distinto de menos 3. Menos 3 es menos 3 y 0 es 0. ¿Pero qué significa eso? ¿Pifiamos nosotros en algún lado en la resolución o qué onda? No, lo que esto nos indica es que esta ecuación no tiene solución. ¿Sí? No tiene. Y lo que decimos que el conjunto solución es dos puntos. Bueno, va a haber un conjunto que tenga elementos dentro que son solución. Bueno, pero acá no hay solución. Listo, lo dejo así. Ese de ahí, esas llaves sin nada adentro, es un conjunto que no tiene nada adentro, es como una bolsa que está vacía. Y claro, porque no hay nada ahí adentro que haga que eso se verifique. Yo no puedo agarrar un número y sumarle 1 y al mismo tiempo agarrar ese número y restarle 2 y obtener lo mismo, ¿no? Con los números que nosotros conocemos, no. Entonces, insisto, con los números que nosotros conocemos. Eh, Otra forma de representar este conjunto es, voy a poner este símbolo por un lado, o el otro símbolo que se usa para representar un conjunto vacío es un cero tachado. Si quieren lo escribo o conjunto vacío. ¿Sí? Son tres formas distintas de hablar del mismo conjunto. Un conjunto que no tiene nada adentro. Ahí va. Bueno, y ahora les presento brevemente un ejemplo chiquito de una inecuación que tampoco tendría solución. ¿Sí? La inecuación sería de la siguiente forma. ¿Y qué nos diría? Bueno, nos diría lo siguiente. Algún número que sea más chico que 4
va a estar compuesta la cosa acá, ¿sí? Ya no sería todo un mismo renglón, serían dos cosas. Esto por un lado y por el otro, que también cumpla, ¿sí? Le estamos pidiendo cosas a estos números que cumplan. Le estaríamos pidiendo por un lado que cumpla que sea más chico que 4 y al mismo tiempo le estaríamos pidiendo que sea más grande que 4. ¿Conocen ustedes algún número? Bueno, más grande, voy a poner, denme un segundo, voy a ubicarme, voy a poner el 0 acá, voy a poner el 4 acá y voy a poner el menos 4 acá. Yo lo que quiero es un número que sea más chico que el menos 4 y al mismo tiempo que sea más grande que el 4. ¿Se les ocurre algún número que verifique estas dos cosas simultáneamente? ¿Más chico o más grande que menos 4? Las dos cosas al mismo tiempo le estaría pidiendo. ¿Conocen alguno que cumpla las dos? Que sea más chico que 4 y más grande que 4. 5 y menos 5. 5 cumple las dos cosas al mismo tiempo. 5 cumple que es más grande que 4. Sí, más grande que 4. Pero 5 no cumple que es más chico que 4. Este no. O sea, por un lado lo que tenemos es que los números más chicos que 4, ¿por dónde están? Ay, perdón. Yo quería los más chicos que menos 4. Sí, perdón. Por eso puse el menos 4 acá. Entonces, repito la pregunta. ¿Conocen ustedes algún número que sea más chico que menos 4 y que al mismo tiempo sea más grande que 4? Probemos con el 5 como decía el compañero. 5 es más grande que 4, ¿sí? Pero 5 es más chico que menos 4, tampoco, ¿no? Porque el 5 estará por acá. Y para decir que es más chico que menos 4 tendría que estar del lado izquierdo. Tiene que cumplir con los dos. Claro, acá hay un problema, porque en principio los números que cumplen eso están ¿de qué lado? Están por acá, ¿no? Son los más chicos, lo voy a marcar en rojo, estarían para allá, y con esto sí terminamos. Y estos que estarían en verde, ¿dónde están? Son los más grandes que 4. Bueno, ¿hay algún número en común entre los que están de este lado y los que están de este lado? No, ¿no? Entonces, con inecuaciones es un poquito más especial hablar de una inecuación que no tenga solución. Eh, Podemos plantear un ejemplo así, donde se le pide dos condiciones al mismo tiempo. Podríamos plantear otro, si quieren, eh, y les puedo dejar para que lo piensen si quieren, pero ya concluyo acá. Otra inecuación que no tiene solución, esta no tiene solución. Diríamos el conjunto vacío, ¿sí? Otra que podrían pensar es la siguiente. Piensen esa. Dale, si quieren. La dejo ahí para pensar. Esa sería un solo renglón, fíjense. No son dos cosas al mismo tiempo que le pedimos. No, es eh, simplemente estoy diciendo, quiero un número. Recuerden que el 2 chiquito de acá arriba era la potencia, ¿sí? X al cuadrado, lo que significa es x por x. ¿Sí? Entonces la pregunta se les transforma a ustedes en lo siguiente. Y piénsenlo. ¿Conocen algún número o números que cumplan, que
multiplicado por sí mismo les dé les dé menor que -1. Y propongan ejemplos, si quieren. Y fíjense, este es otro ejemplo. Bueno, de entrada ya sospechan por lo que yo les decía, de hecho les dije, este tampoco tiene solución, pero les invito a pensar por qué sería que no tiene. Propongan ejemplos y van a ver el por qué es que tampoco tiene solución. ¿Sí? Y bueno, creo que hoy sí lo dejamos por acá. Eh, la vez que viene continuaremos. Si quieren podemos retomar de nuevo con o fracciones o con la unidad que ustedes quieran. Me gustaría que traigan, si pueden. Sé que mañana, de hoy a mañana, mucho tiempo no van a tener para hacer ejercicios. Si llegan a tener, traigan algún ejercicio o alguna duda o algo que estuvieron haciendo. Y si no, al principio podríamos continuar por acá o hacer lo que nos pidan los presentes en ese momento. Igual si tienen alguna cosa que me quieran preguntar ahora, los escucho. No, por mí no hay problema, profesor. Mañana, ¿cómo se llama? Si tengo un ejercicio que me produce problema, voy a hacer saber. Dale. Y ahora lo esperamos a Pedro bueno, por él está bien, gracias profe. Bueno, no hay de qué, che. Entonces los espero mañana. Sí, Dale, dale. Vamos mañana, profesor. nos vemos, que estén bien. Cuídese. Igualmente.